Hay más de 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Yo no nací siendo uno. Me introdujeron a ellos cuando tenía alrededor de 8 o 9 años de edad y pasaría las próximas 3 décadas de mi vida tratando de procesar esto en lo que, sin saberlo, me había involucrado y que finalmente abandoné, costándome muy caro. Esta vida como testigo de Jehová es mi respuesta al ánimo que he recibido para escribir un libro sobre mi vida. En mi historia vas a aprender sobre esta secta y por qué me refiero a esta como tal y no como una religión. Sabrás cómo es que pasé de un estado suicida e increíblemente ansioso a ser libre y feliz. Por qué subí más de 20 kilogramos de peso y cómo los perdí. Por qué mi esposa y yo llegamos a deberle al gobierno $55,000 en impuestos. Cómo es que los pagamos en 18 meses y por qué esa ni siquiera fue la mayor victoria de esos momentos. Hay lecciones que aprender aquí, ya sea que estés dentro de una secta o simplemente seas una persona normal viviendo tu vida. Para aquellos ex-testigos de Jehová allá afuera, espero que encuentren consuelo al saber que no están solos, y tal vez este podcast les ayude a procesar su propio dolor. Para aquellos que tienen familiares que son testigos de Jehová, espero que les dé una idea de en lo que están involucrados y a lo que se enfrentan. Para aquellos que no tienen ninguna relación con el tema, espero que amplíe sus horizontes y tal vez arroje un poco de luz sobre la experiencia humana. Y si hay algún testigo de Jehová activo escuchando, espero que este podcast te dé algo útil para el momento exacto en el que te encuentras en tu travesía. Pero al final, espero que encuentres felicidad y paz. Has pasado por mucho y lo mereces. Estoy grabando esto como un podcast, como una forma adecuada de contar mi historia, ya que fueron los podcasts y los audiolibros los que me ayudaron a despertar a las realidades de la vida que me dieron cuando era niño y que traté de mantener durante décadas, incluso como adulto. Tus creencias son una cosa, lo que vives a diario lleva las cosas a otro nivel. La cultura de los testigos de Jehová es a menudo la parte más dañina del abuso que se lleva a cabo dentro de la secta. Ahí es donde la teoría se pone a prueba, donde se aplica y donde ocurren los daños, a veces incluso yendo más allá de la doctrina misma. Vamos a hablar de la secta usando los modelos que se encuentran a menudo en las relaciones abusivas de cualquier tipo. Primero vamos a enfocarnos en el concepto que yo llamo MOC, miedo, obligación y culpa. Puede traducirse como niebla por sus siglas en inglés, Fear, Obligation, Guilt, FOG. Si puedes hacer que las personas entren al MOC o MOC, estas tendrán dificultad para siquiera ver cómo salir de este. Avanzaré poco a poco y analizaré cómo los testigos de Jehová usan el MOC contra sus miembros. Así que empecemos con la M en MOC, miedo. Anteriormente he discutido el miedo a los demonios y obviamente ese es un miedo importante. Otro es el miedo que casi equivale a la paranoia de que alguien te esté vigilando constantemente. Jehová te observa y juzga cada uno de tus movimientos. No solo eso, sino que puede leer tu corazón y tus pensamientos más íntimos, así que estás abiertamente expuesto en todo momento. Satanás también te está observando. Anda en derredor como un león rugiente procurando devorar a alguien, como les gusta citar de las Escrituras. Según sus creencias, él no puede leer tus pensamientos, pero está siempre observando tus acciones y estudiándote, buscando una vulnerabilidad en tu armadura espiritual para sacarle provecho. Además, cada vez que vas tocando puertas de compras en la escuela, el trabajo o cualquier parte del mundo, la gente te está observando. Y nos decían que la gente nos observa y saben que somos testigos de Jehová. Entonces nos preguntaban, ¿estás siendo un buen emisario de Jehová? Lo que sea que estés haciendo ahora mismo, ¿podría acarrear oprobio sobre el nombre de Jehová? Tienes que vigilar todo lo que haces frente a cualquier persona en el mundo que te rodea para que no hagas tropezar a alguien cuando te escuchan hablar en representación de Jehová. Los miembros de la congregación también te están observando, asegurándose de que te mantengas a raya. Tu familia también te está observando. Y por supuesto, probablemente el más dañino de todos, tú te estás observando a ti mismo. Esa incesante lucha interna puede ser peor que cualquier otra cosa porque nunca puedes alejarte de los pensamientos y sentimientos implantados en ti por esta organización controladora. Así que esto nos lleva al crimen y castigo dentro de la congregación. ¿Qué pasa si tienes alguna falla? Bueno, depende de quién se haya enterado y de qué tan malo haya sido. Tener sexo con la esposa de alguien es diferente a que te descubran viendo pornografía o una película con escenas de sexo.
Existe cierta escala. Cualquier cosa que haya pasado será informada a los ancianos. Todo en la vida de los testigos de Jehová tiene que pasar por el escrutinio de los ancianos. Entonces los ancianos hablarán contigo, normalmente después de una reunión en una sala privada en la parte de atrás del salón del reino. Nunca era una buena sensación cuando un anciano se te acercaba y te decía: «Hermano, ¿puede venir conmigo? Me gustaría platicar con usted». No importaba si era algo pequeño o grande, nunca era una buena sensación. Supongo que era algo más o menos similar a cuando te llevan a la oficina del director en la escuela. Nunca te hablaban para decirte lo maravilloso que eres. Dentro de esta habitación se vuelve una búsqueda de los hechos, un tipo de investigación preliminar. Si se trata de una ofensa menor, solamente te darán algunos consejos ahí mismo. Te leerán algunos versículos y básicamente harán un gran escándalo, aunque haya sido algo pequeño. Te pedirán que mejores y te dirán cuánto has decepcionado a Jehová. Si es algo más grande, puede que haya más reuniones con los mismos ancianos y podrías ser censurado. Puede ser censurado públicamente o en privado. Una censura en privado significa que no harán un anuncio en frente de la congregación, pero tal vez no te permitirán hacer algunas cosas por algún tiempo, como levantar la mano para participar en las reuniones, dar discursos desde la plataforma o hasta no poder salir a predicar de casa en casa. Lo cual es muy extraño porque ellos ven el salir de casa en casa como un trabajo del ministerio público, que es un mandato bíblico para salvar la vida de los demás. Pero de alguna forma logran quitarte ese privilegio. Ellos dicen que Dios te mandó a hacer esto, pero si haces enojar a la persona equivocada, pueden quitarte ese privilegio, ese mandato, esa responsabilidad. Fue algo que nunca entendí. Ahora ten por seguro que aunque esta censura puede ser en privado, la gente sigue vigilando. Los demás se darán cuenta de que ya no comentas o podrán decir algo como: «No lo he visto dar un discurso desde hace tiempo», o «Ya no lo veo en el servicio del campo tanto como antes». La gente hablará y seguramente alguien ya sabe algo acerca de ti. Los testigos de Jehová son reyes y reinas del chisme. Era de esperarse de una comunidad pequeña en la que no hay mucho de qué hablar, por lo que la censura privada es más bien una ilusión. La censura pública normalmente pasa cuando alguien en la congregación ya sabe lo que has hecho y por tanto ya es del dominio público, por lo que tienen que hacer un espectáculo público con tu persona. Los ancianos tienen que hacer saber a todos que ellos están enterados y que tomarán cartas en el asunto. Entonces, además de todas las restricciones que platicamos antes, los ancianos darán un discurso acerca de cómo evitar lo que sea que hayas hecho. Entonces los demás pueden empezar a hacerse especulaciones. ¿Qué cosa tan horrible hacerle esto a otro ser humano? Humillarlo públicamente por algo que es privado y que no debería de interesarle a nadie más. Si lo que hiciste es algo muy serio, te pondrán frente a un comité judicial. Y si recuerdas, los testigos de Jehová tienen su propio proceso judicial, en el que 3 ancianos van a determinar tu destino. Te harán preguntas muy detalladas acerca de lo que hiciste. Quieren todos los detalles. He escuchado que si es algo de naturaleza sexual, piden aún más detalles. ¿Quién lo hizo? ¿Cuántas veces? ¿Alguno lo disfrutó? ¿Alguno tuvo un orgasmo? ¿Cómo fue? ¿Quién lo inició? Preguntan cada detalle para determinar si en realidad estás arrepentido, porque todo depende de tu arrepentimiento. Estás siendo interrogado para probarle a estos hombres que en realidad estás arrepentido. ¿Fue que solo caíste en un momento de pasión o fue algo planeado? Ya existen muchas historias de este tipo en el dominio público. Y tengo la impresión de que no solo se trata de que estos hombres están tratando de saber si estás arrepentido, sino que también se trata de que estos viejos asquerosos se excitan con los detalles y con el poder que tienen para hacerte sentir incómodo. Es una cultura reprimida sexualmente, y en verdad es muy asqueroso. Estos interrogatorios tan personales incluso podrían ser considerados abuso sexual. Ahora recuerda que no necesariamente tiene que ser algo sexual, aunque en la comunidad de los testigos de Jehová la mayoría de las veces lo es. Puede ser algo como mentir o robar, puede que haya existido violencia o tal vez alguien fue visto mientras se emborrachaba. Cualquier cosa que ellos cataloguen como pecado puede terminar en que tu destino quede en las manos de estos 3 ancianos con los que tienes que ir a defender tu caso. Si ellos determinan que estás arrepentido, puede que solo seas censurado en privado,
o públicamente dependiendo de quienes estén enterados. Si ellos determinan que no estás arrepentido, entonces serás expulsado. Si eres expulsado, leerán tu nombre en la siguiente reunión y anunciarán algo como: el hermano o la hermana García ya no es testigo de Jehová. Y justo después de ese anuncio empieza el rechazo colectivo. Las personas que tenían comunicación contigo antes de esa reunión ya no te hablarán después de esta. Y nos referimos al rechazo absoluto. Para ellos es como si hubieras muerto. No te hablarán ni para saludarte, ni siquiera si son tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu esposo o tu esposa. Familiares evitándose entre ellos. Y aunque vivan debajo del mismo techo, existirá cierto rechazo. Y si es tu esposo o tu esposa, se supone que no debes tener conversaciones espirituales, porque los ancianos no quieren que el expulsado influya negativamente en la espiritualidad de la persona que aún está dentro. La única razón por la que los testigos pueden hablarte si has sido expulsado es solo si existe un asunto familiar absolutamente necesario. Este término fue acuñado exactamente así para que hasta cierto grado esté abierto a la interpretación de cada quien. Quieren que no hables con esa persona, aunque pueda que exista alguna razón por la que la necesites. Para muchos testigos de Jehová que he conocido, lo que en realidad significa es que tu familia puede acudir a ti, aunque haya sido expulsado, solo si necesitan tu ayuda. En este caso sí se puede considerar como un asunto familiar absolutamente necesario. Pero por supuesto, si tú necesitas algo de ellos, por ejemplo, si estuvieras a punto de quedarte en la calle, ellos no te ayudarán. Por lo que este término funciona de una parte a la otra, pero no al revés. Habrá veces en que los testigos de Jehová necesiten dinero, por lo que pueden acudir con el expulsado. Puede que acudan a él para pedirle un trabajo o si necesitan ayuda legal con algo. Ellos sí pueden pedirle ayuda al expulsado con esos asuntos. Pero si tú como expulsado terminas en la calle y le pides ayuda a algún testigo, entonces van a decir que eso te pasó porque te lo merecías. Nunca debiste dejar la verdad. Estás en el sistema de cosas de Satanás el diablo, y es por eso que te están pasando todas estas desgracias. Están esperando que como expulsado toques fondo porque así vas a regresar a ellos arrastrándote. Ahora supongamos que has sido expulsado pero quieres regresar a ser testigo de Jehová. ¿Qué tendrías que hacer? Te explicaré el proceso de restablecimiento dentro de la congregación. Todos conocemos la historia del hijo pródigo de la Biblia. El hijo se va, se comporta de mala manera, hace algunas cosas malas, regresa a casa y su padre corre inmediatamente a recibirlo. El padre lo acepta inmediatamente simplemente porque regresó. Pero en este caso no en la secta de los testigos de Jehová. Tienes que regresar, hablar con los ancianos y hacer lo que sea que ellos te digan que hagas. La persona tiene que regresar a las reuniones y asistir a todas, y los ancianos la vigilarán y tomarán nota de su asistencia. Si vas a ir a una reunión, tienes que llegar antes de que empiece. De esta forma no incomodas a los demás con tu presencia, y así no tienen que hacer tanto esfuerzo para evitarte. Y te tienes que sentar en la fila de asientos de hasta atrás, de esa manera nadie tiene que verte. Y cuando la reunión acaba tienes que irte inmediatamente, obviamente sin hablar con nadie. Y es común que tengas que hacer todo esto al mismo tiempo que sigues reuniéndote con los ancianos. Incluso escribiéndoles cartas rogando porque te restablezcan, aunque muy probablemente te lo denegarán en los primeros 6 meses. Comúnmente tiene que pasar 1 año o más haciendo lo que ellos te digan. Quieren humillarte, controlarte y hacerte pedirles perdón de rodillas. Eventualmente ellos anunciarán desde la plataforma algo como: la hermana o el hermano García ha sido restablecido y es de nuevo un testigo de Jehová. Y el rechazo absoluto acaba tan súbitamente como empezó. ¿Puedes ver cómo el miedo merodea a diario en la vida de los testigos de Jehová? Es mejor que no falles. Y ves todo esto pasar a tu alrededor, lo que lo hace aún más real. Te acostumbras a ver gente desaparecer y nunca regresar. También les gusta contar historias acerca de cómo no te puedes esconder de lo que has hecho. Por ejemplo, está la historia de un hermano que estaba haciendo algo incorrecto. No recuerdo lo que dijeron que el hermano había hecho, pero de acuerdo a la historia que todos conocían, mientras el hermano estaba dando un discurso desde la plataforma, se derrumbó y admitió el pecado que estaba ocultando ahí mismo. La historia enseña que el Espíritu de Dios obró sobre él para hacerlo confesar enfrente de todos,
y así mantener limpia a la congregación. Quieren que sepas que la verdad saldrá a la luz de una u otra forma y que no te puedes esconder si pecas. Siempre serás descubierto. Y como si esto no fuera lo suficientemente malo, constantemente nos contaban historias de cómo las situaciones mundiales podrían cambiar súbitamente y amenazarnos a nivel personal. Hay países como Rusia en donde la secta de los Testigos de Jehová ha sido prohibida. En otros casos existe persecución. Hubo un gran problema en Malawi, en África, en los años 70 u 80, en donde los Testigos de Jehová fueron sacados de sus casas, sufrieron violaciones, asesinatos y mucho maltrato. Y todo por su postura como Testigos de Jehová. Si un país prohíbe a los Testigos de Jehová, ellos continuarán operando clandestinamente. Pero si son descubiertos, puede que los encarcelen o peor. Los Testigos de Jehová se rehúsan a prestar servicio militar, incluso en los países donde es obligatorio, y aún con la amenaza de ser apresados. En los Estados Unidos, donde el servicio militar no es obligatorio, la organización nos decía que esto podría cambiar en cualquier día, siempre infundiendo el miedo de que podría cambiar. Aman infundir miedo y un complejo de persecución. Ese día podría llegar en cualquier momento y tienes que estar dispuesto a renunciar a todo, incluso a tu vida. La persecución de los nazis hacia los Testigos de Jehová era comúnmente usada como un buen ejemplo. Asustaban a los niños para que creyeran que tal vez iban a perder a su mamá o a su papá y tendrían que ir a ser fieles testigos de Jehová por sí solos en un campo de concentración en algún lugar lejano. Lo único que deberían estar haciendo los niños es jugar sin que el miedo de ser arrojados a un campo de concentración sea taladrado en sus cabezas. Y por supuesto, como ya lo mencioné, existe la inminente gran tribulación que llegará en esta generación y en la que todas las regiones serán destruidas, pero los testigos de Jehová tendrán que brillar, sobresalir y ser perseguidos. Después de eso viene el Armagedón, que es representado en horribles y muy detalladas ilustraciones en muchas de sus publicaciones. Desde que eres niño te son mostradas estas imágenes horribles que ocurrirán cuando fuego y azufre caigan desde el cielo para matar a todos excepto a ti. Y se supone que debes de mantenerte de pie y observando mientras todo esto pasa, sabiendo que el día de tu liberación ha llegado. No hablo por todos, pero si te puedes mantener de pie y orgulloso mientras todos a tu alrededor están siendo asesinados, entonces eres un psicópata. Ellos intentan reprimir tus sentimientos humanos normales y honestamente están haciendo un muy buen trabajo. El Armagedón siempre viene mañana, siempre a la vuelta de la esquina. Les gusta decir que no deberías fallar hoy porque si el Armagedón llegara mañana, entonces no tendrías salvación. Podrías haber sido un siervo fiel durante décadas haciendo siempre lo correcto, pero si por tu imperfección fallaras una sola vez en el día del Armagedón, entonces serías destruido para siempre. Solo hace falta una falla para destruir todo por lo que te has esforzado y sacrificado. El miedo gobierna a los testigos de Jehová. Ahora hablemos de la O de obligación mencionada en el modelo MOC. Los testigos de Jehová creen que tienen la verdad. Eso significa que por defecto todo lo demás es falso y proveniente de Satanás, por lo que tu obligación es hacer lo que ellos consideran necesario para sobrevivir al Armagedón. Para ser considerados justos, los testigos de Jehová no deben de ir a bodas o funerales que sean llevados a cabo en iglesias. Las iglesias son casas de falsa adoración. Su obligación es con la organización de la que forman parte. Como dicen las Escrituras, ¿qué participación tiene la luz con la oscuridad? Si quieres asustar a un testigo de Jehová cuando te visitan a tu puerta, pídeles orar contigo u ofrecerles alguna literatura de tu religión. Odian eso. No creen que estés orando al Dios verdadero y no se pueden mezclar contigo y tu adoración. Pero es completamente correcto que ellos vayan a tu puerta y te ofrezcan su literatura. No aceptarán la tuya, y si lo llegaran a hacer, la tirarían a la basura. Aunque admitámoslo, ¿qué es lo que hiciste con la revista Atalaya o Despertad que te dieron la última vez? Seguramente la tiraste a la basura, y no te puedo culpar por eso. Pero como testigos, nuestra obligación era con nuestra fe y solo nuestra fe, y de ninguna manera nos íbamos a mezclar con la tuya. Cuando era niño, mi abuelo tenía un antiguo reloj de bolsillo marca Hamilton, de oro sólido, que tenía una cadena de oro con una navaja también de oro. Me prometió que sería mío cuando me graduara de la preparatoria. Desafortunadamente, mi abuelo falleció antes de que yo llegara a esa edad,
Así que mis padres guardaron ese reloj por mí en su cajón de su tocador. Amaba ese reloj, amaba lo que significaba, amaba que era de mi abuelo. Solía ir a sacarlo de su pequeña bolsa de terciopelo tan solo para mirarlo. Le daba cuerda, le veía marcar la hora y abría la navaja. Finalmente llegó el día en que me gané ese reloj al graduarme de la preparatoria. Cuando fui a buscarlo, el reloj ya no estaba, e inmediatamente fui a preguntarle a mi mamá al respecto. Me contó una historia que según ella era divertida, aunque a mí no me lo pareció y sigue sin parecérmelo. Me contó que un día le pareció que el reloj tenía un símbolo de la religión falsa. No sé qué pudo haber sido, tal vez una cruz o algo por el estilo. Los testigos de Jehová no creen en la cruz. Ella nunca me especificó qué fue, pero dijo que pensó que el reloj tenía un símbolo de la religión falsa, por lo que lo tomó y lo tiró al suelo en el jardín delantero de nuestra casa. Por supuesto que esto es algo que cualquier persona racional haría, ¿verdad? Pero bueno, después se dio cuenta que se había equivocado y trató de ir a recuperarlo, pero ya no estaba ahí. ¿Te lo puedes imaginar? Lo dejaré hasta aquí, no voy a elaborar más esta historia porque no puedo continuar sin sentir cierto odio. Pero así de profundamente arraigada es la noción de que tienes que mantenerte alejado de cualquier cosa que pueda ser considerada religión falsa. Si crees que algo puede tener un símbolo de la religión falsa, es mejor que te deshagas de él o que lo destruyas. De hecho, había personas que eran criticadas por tener cualquier cosa que tuviera una flor de lis. Recuerdo que tenía unos amigos que tenían cortineros con terminaciones en forma de flor de lis. Aparentemente la flor de lis es el símbolo que representa la fertilidad en algunas culturas. Pues estos amigos eran criticados cuando alguien los visitaba en su casa y notaban que tenían una flor de lis en la decoración de sus cortinas. Así de quisquillosos y estúpidos se vuelven a la hora de criticar las decoraciones de las cortinas de las personas. Así que estábamos obligados a pegarnos a lo que ellos veían como la adoración verdadera. Hablemos de otras obligaciones. Hay mucha presión para asistir a todas las reuniones. No había nada diseñado para los niños en las reuniones, pero eran obligados a sentarse sin moverse y en silencio por 2 horas hasta el aburrimiento. Todos los testigos de Jehová están obligados a abstenerse de las transfusiones de sangre. Para explicarlo, básicamente toman algunos versículos de la Biblia que hablan acerca de situaciones específicas en tiempos bíblicos para crear leyes modernas acerca de las transfusiones de sangre. Incluso los niños están obligados a saber acerca de esta doctrina y a cómo explicarla. Si siendo niño alguna vez necesitaras una transfusión de sangre, tendrías que explicarle a los doctores o a un juez por qué no la puedes aceptar. Y esto es algo muy serio. Mucha gente muere a causa de esta restricción. Niños y adultos, pero especialmente mujeres embarazadas. Y en este último caso hay mucho riesgo, ya que a veces una transfusión es necesaria, pero si la madre se niega a recibirla, ella y el bebé podrían morir. Todos los testigos de Jehová llevan una tarjeta en su bolso o cartera que sirve como un documento legal que dice, en letras muy grandes, no administrar sangre. En el caso de que no puedan hablar por sí mismos en una emergencia, esencialmente ese documento legal habla por ellos. Es una de las doctrinas más despreciables y peligrosas que enseñan en esta secta. De hecho, tienen un comité de enlace con los hospitales, que es un grupo de hermanos que visita a los testigos de Jehová en el hospital para ayudarlos, o mejor dicho, para vigilarlos y asegurarse de que no vayan a sucumbir y aceptar una transfusión sanguínea. Si el paciente acepta una transfusión, este comité se entera y así pueden expulsarlo. De hecho, me parece que es visto como una desasociación automática. Es un tema muy interesante y vamos a hablar más acerca de este más adelante, pero por ahora dejémoslo en que si un testigo acepta una transfusión sanguínea para salvar su vida, o tal vez si cumple con el servicio militar que es obligatorio en su país y entonces es expulsado, esto haría ver muy mal a la organización. O por ejemplo, si hubiera una mujer embarazada a punto de dar a luz que necesitara y aceptara una transfusión sanguínea para salvarse a sí misma y a su bebé, y después es expulsada por aceptar la transfusión, cualquiera fuera de la organización vería muy mal que haya sido castigada por tratar de salvar su vida y la de su bebé. Por supuesto que se vería horrible, de hecho es horrible y ellos lo saben. Por lo que oficialmente ellos dicen al público que esta persona ha decidido por sí misma desasociarse por esta acción. De esta manera salvan la reputación de la organización y ponen toda la culpa sobre la persona diciendo que de hecho no fue expulsada por la organización,
sino que la persona decidió alejarse debido a sus decisiones despreciables. Cualquier persona que acepta una transfusión de sangre es vista como culpable por derramamiento de sangre. Este es un término usado comúnmente dentro del culto. Culpable por derramamiento de sangre. Uno puede ser igual de culpable si no le predica a alguien. Si te abstienes de aprovechar la oportunidad de testificarle a alguien y por tanto negarle la oportunidad de tener la vida eterna, entonces serías culpable por derramamiento de sangre. También si condujeras un automóvil en mal estado y causaras un choque e hirieras o mataras a alguien, podrías llegar a ser culpable por derramamiento de sangre. Pero comparemos, en el caso en el que estuvieras recibiendo sangre literalmente mediante una transfusión de sangre para salvar tu vida, serías sacado de la organización y expulsado. Pero en casos como el de abstenerse de testificar porque no te sentías cómodo haciéndolo en ese momento, entonces todo quedaría estrictamente entre Jehová y tú. Pero en cualquiera de los casos siempre estás a merced de alguien más. Siempre existe esta obligación y siempre estás tratando de no ser culpable por evadir esa responsabilidad. Los testigos también deben participar en lo que ellos llaman guerra teocrática. De nuevo, un término real que ellos usan. Si es necesario que mientas para proteger a la organización, estás obligado a hacerlo. Y sí pasa. Hay otro término entretenido, nueva luz. Básicamente, cuando los testigos de Jehová se dan cuenta de que se equivocaron en algo, en lugar de admitir que se equivocaron, publican un artículo presentando nueva luz sobre el tema. Una nueva explicación del tema que debe adoptarse inmediatamente. Como ellos lo afirman, la luz se hace cada vez más brillante conforme avanzamos hacia el fin de este sistema de cosas y hacia el Armagedón. Jehová les abre los ojos hacia cada vez más verdad y la verdad se vuelve aún más verdadera. Cuando tiene que cambiar alguna doctrina, que muy frecuentemente se trata de predicciones que no se cumplen y que los hacen lucir como estúpidos, entonces en ese momento le llaman nueva luz. Y por supuesto los testigos de Jehová están obligados a aceptarla. Si creían en algo ayer, deben cambiarlo hoy mismo, incluso si no lo entienden por completo. Pero si no lo hacen, claramente no confían en la organización de Jehová, por lo que tal vez deberían ser expulsados si no se callan y se guardan sus dudas para sí mismos. Los testigos deben de mantenerse al día con lo que ellos llaman la verdad actual. Esta verdad actual puede cambiar. Pero si no te mantienes al día y alguien se entera de que no estás de acuerdo con ella, entonces podría ser etiquetado como apóstata y podría ser expulsado por tus creencias de ayer. Hay mucho en juego por una verdad que cambia tanto. Cuando ocurren desastres naturales, los testigos de Jehová están obligados a tratar de ayudar si está dentro de sus posibilidades, pero en realidad solo ayudan a sus propios miembros. La organización manda equipos de apoyo con comida, agua, ropa e incluso voluntarios y material de construcción para ayudar a reconstruir sus casas. Pero por supuesto que primero van a reconstruir el Salón del Reino si este fue destruido. Y aunque todo esto es voluntario, puedes preguntarte, ¿dónde está la obligación? Bueno, después de haber ayudado a sus hermanos y hermanas, algo que no mucha gente sabe es que envían equipos para hablar con los hermanos y hermanas afectados para alentarlos a que donen el pago de su seguro de vivienda a la organización que acaba de ayudarlos. Como puedes ver, la organización recibe un beneficio financiero. Hacen uso del trabajo voluntario de los hermanos y hermanas que pusieron su propio dinero, sus propias herramientas, habilidades y su propio tiempo para ir a estas áreas afectadas y ayudar a los hermanos y hermanas locales. Pero por debajo de la mesa la organización se aparece y dice: «Oye, nosotros acabamos de ayudar. Bueno, de hecho todos esos voluntarios, pero como sea, te ayudamos. ¿No crees que deberías entregarnos ese dinero que te pagó el seguro?». Ya puedes ver dónde aparece la obligación en este caso. Aunque algunas veces sí ayudan a la gente que no es testigo de Jehová, pero en muchas ocasiones solo aquellos que yo llamo testigos adyacentes. En otras palabras, puede que estas personas vivan al lado de los testigos de Jehová, por lo que esperan que por ayudarlos tal vez puedan convertirlos. O puede que sea una persona a la que no han visto desde hace mucho tiempo en las reuniones, o a un familiar de una familia prominente de los testigos de Jehová. Casi siempre hay un motivo oculto. Recuerda que estamos hablando de verdaderos desastres naturales. Los testigos de Jehová no tienen la obligación de ayudar en su día a día en ninguna otra forma. No hacen ningún otro tipo de caridad excepto por su trabajo en la predicación. Esa es la caridad que ellos dan.
Eso es lo que ellos ven como ayuda máxima. No tienen un programa para ayudar a la gente en situación de calle, no hacen nada para dar vestimenta a quien lo necesita, y definitivamente no tienen un programa para darle juguetes a los niños pobres en Navidad. Pronto te das cuenta de que muchos testigos de Jehová trabajan para otros testigos de Jehová. Hay muchos dueños de negocios de servicios en la congregación, así como mucha gente que cae en diferentes tipos de redes de mercadeo multinivel o esquemas piramidales. Y aunque no existe una doctrina que diga que deben de trabajar para otro testigo, existe cierta cultura que así lo fomenta. Los testigos buscan trabajo entre sus propios hermanos y hermanas. En muchos casos acaban mal, ya que los trabajadores quieren tomar ventaja del testigo que es dueño del negocio, ya que tienen la expectativa de que éste se hará cargo de ellos financieramente y que tendrán un trato preferencial de su parte. Por otro lado están los testigos de Jehová, dueños de negocios que pagan salarios muy bajos y tratan mal a sus empleados. En mi experiencia personal he visto los dos lados. Sin embargo, a los testigos no se les permite demandarse entre ellos. Y esto sí es una doctrina real, y como resultado muchos acuerdos sucios se llevan a cabo. Esto nos regresa al punto de mantener las apariencias, y esta es otra obligación más. Como testigos teníamos que asegurarnos de que la organización de Jehová se viera pura y limpia, y que nunca se viera mal ante el mundo exterior. Tienes que mantener el nombre de la organización limpio y brillante. Cuando tenía alrededor de 17 años, estaba en la preparatoria estudiando electrónica. Trabajaba por mi cuenta en mi tiempo libre arreglando televisores y microondas y cosas por el estilo. Un hermano de la congregación tenía una videocasetera descompuesta, así que acudió a mí y me preguntó si podía arreglarla. Por supuesto que quería un descuento. Es fácil imaginarse lo que pasa en este tipo de situaciones. Aunque el hermano me dijo que si no podía arreglarla no sería gran problema, ya que podía ir a comprarse una nueva. Pero si yo podía arreglarla a un precio más bajo, estaría mejor. Así que la llevé a mi pequeño taller en casa de mis abuelos y empecé a trabajar en ella. Tuve que reemplazar una cinta y le hice algunas reparaciones. Incluso gasté algo de mi dinero, pero aún así no funcionó. No pude arreglarla. No tenía la suficiente experiencia en ese momento. Cuando mis padres se enteraron, se enojaron muchísimo conmigo. Me dijeron que cómo me atreví a aceptar esa videocasetera y después decirle al hermano en el salón del reino que seguía descompuesta. Me hicieron ir a comprar una videocasetera nueva con mi propio dinero y entregársela al hermano. Y aunque el hermano estaba feliz con ese resultado, me pude dar cuenta de que le pareció algo extraño. Mis padres me quitaron mi auto por un mes como castigo. Aprendí a nunca volver a trabajar con gente del salón del reino otra vez. Después de todo estaba trabajando por un salario mínimo y no podía tomar el riesgo de reemplazar cada uno de los electrodomésticos que no podía arreglar, ya que el precio era más alto de lo que ganaba arreglándolos. Así que tenía la obligación de hacer que mis padres lucieran bien dentro de la organización. Otra obligación que la gente externa no conoce es la de entregar un informe del servicio del campo todos los meses. Cada vez que un testigo habla con un no creyente, mira el reloj para calcular cuánto tiempo duró la conversación. Ellos cuentan y acumulan ese tiempo y lo ponen en un informe que deben entregar cada mes para demostrar que son regulares en su obra de testificación pública. No puedes ser un testigo de Jehová si no testificas activamente. Si fallas en salir a publicar tan solo un mes, eres considerado irregular. Y puede que los ancianos quieran platicar contigo. Después de 6 meses, eres considerado inactivo. Estos son los términos que ellos usan: irregular e inactivo. Estos informes tuyos son guardados por la organización para siempre. A la organización le gustan los números. Los compilan para demostrar lo que han hecho. Reportan cuántas horas estuviste tocando puertas, cuántas revistas entregaste a la gente, cuántas veces regresaste con alguien que aceptó la literatura, así como su nombre. Esta última es llamada revisita. Si logras hacer que alguien estudie contigo regularmente alguno de sus libros diseñados para ayudar a convertir gente, entonces también lo reportas, dando así más información a la organización de a quienes impartiste estudios. Aquí viene la más grande. Esta es la mayor obligación: dedicación y bautismo. Aquí es cuando las cosas se ponen serias. La presión para bautizarse, especialmente para los niños, es enorme. A los testigos de Jehová les gusta alardear de que ellos no rocían bebés en las iglesias como los católicos, e incluso se burlan de ellos.
Después de todo, ¿qué tanto puede un bebé entender de lo que está pasando? Los bebés no tienen ni idea de lo que están haciendo. No es como si ellos tomaran la decisión de ser bautizados. Por otro lado, los testigos de Jehová ejercen muchísima presión en sus propios hijos. Promueven historias de niños de 8 años que han sido bautizados, ya que son un gran ejemplo para los otros niños. Los niños de 8 años de edad no son conocidos por su capacidad de toma de decisiones. Si por ellos fuera, desayunarían pastel, comerían galletas a la hora del almuerzo y cenarían país dulces con helado como postre. Y esto es porque son niños. Así que puede que los testigos de Jehová no bauticen bebés, pero tampoco elevan demasiado la edad requerida. Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado, y él fue el Hijo perfecto de Dios, de acuerdo a ellos. Pero si no te has bautizado a mediados de tu adolescencia, la gente empezará a cuestionar tu espiritualidad. Si no eres sumergido en una piscina para simbolizar tu dedicación a la organización, al final de tu adolescencia, la gente empezará a etiquetarte como una mala compañía frente a sus propios hijos y empezarán a evitarte. En algún punto entra en juego algo llamado edad de la rendición de cuentas. Y aunque no hay una edad establecida, si tienes la edad suficiente para entender la doctrina, entonces tienes la edad suficiente para rendir cuentas ante Dios y ante la organización. En otras palabras, es mejor que te bautices lo antes posible, ya que Jehová de todos modos te trata como si ya lo hubieras hecho. Y podrías ser castigado si pecas y también si nunca te bautizas cuando ya sabes la verdad, pero no vives de acuerdo a ella. Cuando te bautizas es cuando los testigos de Jehová realmente te clavan sus garras. Dan discursos acerca de cómo el bautismo es de hecho para protegerte. Dios te dará su espíritu para ayudarte a no caer en tentación. Pero lo que en realidad pasa es que una vez que ya estás bautizado, pueden usar la amenaza de la expulsión contra ti. Antes de esto no podían hacerlo, así que esto es un juego de poder y uno muy efectivo. Una vez que estás bautizado, todas las obligaciones te son aplicadas. Ahora hablemos de la C, de culpa, en mi modelo MOC. La culpa es el pensamiento de que hiciste algo malo. La vergüenza es el sentimiento de que eres una mala persona. Cuando las métricas de desempeño son tan altas como las que los testigos de Jehová imponen en sus miembros, la culpa muchas veces se convierte en vergüenza. Por lo que pensar hice algo malo muy fácilmente se convierte en soy una mala persona. Primero expliquemos que los testigos de Jehová moralizan todo. Las imperfecciones o tendencias humanas son vistas como si uno decidiera elegirlas minuciosamente y conscientemente. También quiero que identifiques que los testigos de Jehová tienen leyes que se ven en blanco y negro, así como otros conceptos que son vistos como principios. Este es otro término de los testigos, cuestión de conciencia. Y es básicamente cuando ellos te permiten usar tu propia conciencia en lugar de crear una regla específica acerca del tema. Si esta no es una evidencia de que son una secta, entonces no sé qué lo es. Ellos te dirán cuándo puedes pensar por ti mismo y cuándo no. Por ejemplo, tener cualquier contacto sexual con alguien con quien no estés casado es incorrecto. Ver una película que tiene algún contenido sexual es cuestión de conciencia. Depende de qué tanto contenido sexual tiene, de si es explícito o implícito o de si había desnudez o no. Aún así te harán saber que deberías sentirte culpable por ver este tipo de contenido, haciéndote dudar de tus valores como persona. Les gusta poner reglas pero sin expresarlas tal cual. Cuando ya no pueden crear reglas directas sin sentir que se están sobrepasando, entonces te hacen sentir indirectamente como una persona terrible, diciéndote cómo ellos creen que deberías pensar o actuar, como si ellos fueran un ejemplo de con quién compararse. La culpa y la vergüenza se manifiestan de muchas maneras. Algo que escucho mucho de ex testigos de Jehová es que cuando estaban dentro de la secta, e incluso después de dejarla, sienten que nunca son suficientes. Sienten que ellos mismos no son suficientes como seres humanos sin importar lo que hagan. Es una afirmación que suena verdadera para casi todos dentro de la secta. De nuevo recordemos que esta es una secta basada en el desempeño, con objetivos perfeccionistas. Esperan que asistas a todas las reuniones, pero si fallas una sola vez, aunque sea por una buena razón, te sientes culpable.
Por supuesto, más recientemente ya tienen un sistema electrónico mediante el cual puedes llamar y escuchar la reunión, incluso si estás enfermo. Dicen, tienes que ser una muy mala persona si al menos no intentas eso, ¿o no? ¿Acaso es que no aprecias el alimento espiritual que los hermanos prepararon amorosamente para ti? ¿Cómo que te fuiste al lago con tus amigos el sábado en vez de salir al servicio del campo? ¿Estás empezando a darte cuenta de cómo funciona esto? Todo lo que haces está bajo constante escrutinio de otras personas. Y lo más dañino de todo es cuando empiezas a internalizar estos mensajes y empiezas a hacértelo a ti mismo. ¿Te imaginaste a esa persona desnuda de una manera sexual? Eres de lo peor. Jesús dijo que todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ya se está hablando del corazón, y el corazón es una parte de ti. Recuerda, sientes culpa por lo que haces, pero la vergüenza se trata de quién eres, por lo que ahora estamos hablando de ti y de quién eres en realidad. El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Dice la Biblia. Así que aprendemos a no confiar en nuestro corazón, nuestros instintos o incluso nuestros pensamientos. Resulta más fácil dejar que la organización dicte cómo debemos ser. Yo creo que uno de los impactos más dañinos que la organización tiene sobre una persona con respecto a la culpa y a la vergüenza está en la sexualidad propia. Es uno de los aspectos más personales, íntimos y vulnerables de cualquier ser humano. La masturbación está condenada totalmente. Incluso existen discursos acerca de esto. Una vez yo tuve que dar uno de estos discursos cuando era adolescente. Si mirar a una mujer con lujuria en el corazón es horrible, realmente lo siento por las personas homosexuales dentro de la congregación. Los testigos afirman que está bien tener pensamientos homosexuales, pero que es incorrecto ponerlos en acción, y hacerlo causaría que te expulsaran. Conocí a alguien que era gay y cometió suicidio debido al dolor de enfrentar quién era él mientras estaba dentro de la organización. Desafortunadamente sé que él no fue el único. Es desolador saber cuántas personas están siendo humilladas por ser quien son, como si así lo hubieran decidido. Como si todos hubiéramos tenido la oportunidad de ir al buffet de la sexualidad y literalmente elegir la nuestra. El sexo debe ser experimentado solo entre personas casadas, y el lecho conyugal debe mantenerse sin contaminación. El sexo oral, el sexo anal y cualquier otra cosa que ellos consideran aberrante podría ser contaminante. Esto siempre fue un tema prohibido en la organización. Y cuando éramos adolescentes solíamos buscar información en las publicaciones sobre cuáles eran las reglas. Escuchábamos algunas cosas, pero por supuesto no teníamos experiencia. No ibas a ser expulsado por tener sexo oral con tu cónyuge, aunque en algún momento de la historia de los testigos, algunos sí fueron expulsados. Pero si tenías privilegios en la congregación, como siervo ministerial o como anciano, sí podrías ser removido de esa posición si de alguna manera alguien se enterara. Y no es como que tengan cámaras en las habitaciones de la gente, pero si alguien le contara a alguien en secreto, entonces podría salir a la luz. De hecho, escuché historias de personas que se sintieron tan culpables que se entregaron a sí mismos. Estos son el tipo de temas que se discuten abiertamente en discursos desde la plataforma, incluso cuando hay niños presentes. La vergüenza empieza a ser aplicada a temprana edad. Aquellos que son expulsados por faltas graves de cualquier tipo por lo general se van avergonzados y humillados. No solo con culpa, se trata de vergüenza en ese punto. No son condenados solamente por sus acciones. El hecho de no ser considerados como arrepentidos, aunque sí lo estén, habla de que están siendo juzgados al nivel de su esencia como ser humano. Esos 3 hombres de la congregación en ese comité judicial han decidido que él o la acusada no está arrepentida y que por lo tanto es un peligro y no merece estar cerca de su familia y amigos. Así que está llena de vergüenza en ese punto. Muchos siguen sintiendo vergüenza incluso décadas después de haber salido de la secta. Algunos cometen suicidio. Los testigos de Jehová literalmente humillan y avergüenzan a algunos hasta el punto del suicidio. El modelo MOOC a veces sigue ganando en la vida de las personas incluso después de haber sido expulsadas. Así de poderoso es este modelo MOOC. Existe otro modelo que los expertos usan cuando se discute acerca de cómo una persona llega a ser controlada.
No voy a dedicarle mucho tiempo, pero quiero exponerlo porque es absolutamente relevante. Este se puede observar tanto en algunas relaciones como en cualquier tipo de abuso. Se llama modelo CIPE, creado por Steven Hassan, BITE por sus siglas en inglés. Puesto de forma simple, controlan tu comportamiento, el acceso a la información, lo que piensas y lo que sientes. Comportamiento, información, pensamientos, emociones. CIPE. Cuando te aplican el modelo CIPE, en ese punto estás siendo víctima de abuso, y en un lugar para nada saludable. Y eso es lo que los testigos de Jehová hacen. Muchos de esos conceptos se traslapan. En otras palabras, algo que toca la C puede también tocar la I, la P o la E en el modelo CIPE. Un ejemplo de todo esto se encuentra en un poema que les voy a leer. Este poema era popular entre los testigos de Jehová de los Estados Unidos, pero esta versión está traducida al español. De hecho, yo era testigo de Jehová cuando lo descubrí, y yo fui la única persona que conozco que se opuso a cuando me lo mostraron. Todavía estaba dentro de la organización, pero ya estaba despertando y quedé absolutamente pasmado cuando lo leí. Tristemente, este poema es indicativo de la cultura de los testigos de Jehová y de cómo ven a las demás personas. Este poema trata de advertir sobre lo que pasa cuando una persona dentro de la organización se enamora de alguien que no es testigo de Jehová y se casa con él o ella. Así es como ellos ven el mundo exterior. Este poema se llama Casarse fuera de la verdad y dice así: él o ella no ama a Jehová. ¿Casarte fuera de la verdad te liberará? Una historia sobre el verdadero amor me gustaría contarte. Es muy informativa y tiene un reparto interesante. Así que presta mucha atención. Es triste pero cierto. Y nunca pienses que a ti nunca va a pasarte esto. Lo conocí durante el almuerzo en un día soleado. Cuando estaba a punto de orar, sonrió y se sentó a mi lado. Él era un caballero. Hablamos de todo y de nada. Deseaba que este momento nunca terminara. Pero llegó el final de mi hora de almuerzo. De pie se puso y como torre lo vi tan alto y tan apuesto. Nos volvimos a ver, nuestras almas comenzaron a aferrarse. ¿Es esto real? Mi mente comenzó a preguntarse. No apuesta, no fuma, no bebe, no usa drogas ni nada por el estilo. Con nadie más su cariño está comprometido. Seamos realistas, se ve bien y está físicamente capacitado. Servir a Jehová Dios es lo único que le ha faltado. Le daré una oportunidad, cambiará con el tiempo. No me importará ser suya si él es mío a su tiempo. Mis amigos trataron de advertirme, yo no les creía. Poco sabía que la angustia pronto en mi vida entraría. La boda no estuvo mal, en otoño el juez nos casó. En un salón del reino mi boda no ocurrió. Mi papá no pudo al altar llevarme, con dolor en su corazón, no pudo dicha desearme. Por favor no llores ni te lamentes, mi mamá me escuchó decir. No te preocupes por nosotros, le dije, tenemos un buen porvenir. Estoy con un buen hombre, con un trabajo bien pagado. Servir a Jehová Dios es lo único que le ha faltado. Todo va bien, pero por las noches recientemente, a la hora de la reunión, nos peleamos constantemente. Él dice, ¿quién es ese Dios que nos divide? No vayas esta noche, mi amor, si tu corazón te lo pide. Así que me quedo para mantener la paz en mi morada, pero ahora a menudo me siento muy abandonada. No me asocio más con mis amigas de la congregación. Para mantener la paz en casa, ya no voy al salón. Ya no voy al servicio ni a las reuniones. Hoy puse mi primer árbol navideño con todo y decoraciones. Las celebraciones navideñas son ahora parte de mi vida. Obedezco a mi esposo porque así lo dice la Biblia. No abro la puerta cuando los hermanos pasan de visita. Leer es tan aburrido, ya no leo ni una revista. Casarme fuera de la verdad pensé que me liberaría. No sabía que el amor de Jehová en realidad perdería. Acabo de recibir la noticia. Voy a tener un bebé. Esperar para contarle a mi esposo, no sé si podré. Estaba de mal humor, perdió su trabajo ese día. Me dijo mientras me golpeaba, una carga más, qué porquería. Luego se disculpó. Perdóname, mi amor, lo lamento. Tantas veces he escuchado esto que ya ni las cuento. Ahora tengo 2 trabajos. Debo mantener mi hogar. Mi esposo dice que me ayudará, pero ya lo empiezo a dudar. Me siento muy mal, estoy cansada y estresada.
Con mi horario de 2 trabajos no me da tiempo para nada. Debería estar muy feliz, el bebé nacerá en cualquier día. Las cosas van a mejorar, de alguna forma, por alguna vía. Estoy casada con este hombre para bien o para mal. El único problema es que para él Jehová no es primordial. Mi bebé nació hoy, es tan pequeña y tan delicada. No llora ni hace ruido. No es normal que esté tan delgada. ¿Qué podría estar mal?, me pasó por la cabeza. Fue cuando el doctor entró, con la cara de desaprobación y tristeza. Señora no creyente, dijo, aunque no esté convencida, usted y su bebé dieron positivo en la prueba del SIDA. Empecé a llorar, no creí lo que escuché al doctor decir, al saber que en muy poco tiempo mi hija y yo íbamos a morir. Escúchenme todos, se los digo tal cual. Casarse con un incrédulo es una desgracia total. Jehová nuestro Padre amoroso provee para sus ovejas. Él establece las pautas para que las obedezcas. Espera en Jehová y a su debido tiempo las cosas Él arreglará. Ten paciencia y un cónyuge teocrático Él te dará. Uno que ame a Jehová y quien sabes hará lo correcto. Uno que estará contigo en las reuniones y en todo el trayecto. Un hombre mundano no tiene nada que ofrecerte, solo infelicidad, tristeza, pena y una caída muy fuerte. Así que sean sabias, mis hermanas, y no se apresuren. Esperen en Jehová para que sus bendiciones perduren. No se involucren con hombres mundanos ni en su trabajo ni en el supermercado. Recuerden que al salón del reino van los hermanos que Jehová Dios ha aprobado. ¿Ves el modelo CIPE aquí? El control del comportamiento, el control de la información. Así es como te debes comportar. No te cases con no creyentes. El control de la información se puede ver cuando te dicen cómo son estas personas del exterior y te forman una opinión de ellos. Y luego, por supuesto, tienes el control emocional. Te pintan una imagen de un hombre que está fuera de la secta, que es un golpeador con SIDA, que le es infiel a la protagonista. Y lo usan como un ejemplo de lo que hay en el mundo afuera de la secta. Te están manipulando, creando una realidad falsa y pintando una imagen que debes aceptar como representativa del mundo exterior. Ahora repasaré algunos fragmentos de otros aspectos que caen en este modelo y que eran parte de nuestras vidas diarias como testigos de Jehová. Aprendí a no confiar en nadie afuera de la congregación. Aprendí que mantener la congregación limpia era primordial y que para hacerlo tenía que ser un murmurador malintencionado, y que de hecho yo quería hacerlo porque de esa manera me sentía especial. Aprendí a recurrir a la congregación para saber lo que era bueno y malo, saber cómo pensar sobre las cosas, saber cómo me debería de sentir y hasta en qué tipo de empleo y entretenimiento debería o no involucrarme. Aprendí el arte de la disonancia cognitiva y aprendí a deshacerme de mis dudas haciendo uso de técnicas para disolver pensamientos como las siguientes. Bueno, todo lo demás que me han dicho es verdadero, así que esto también debe ser verdadero. ¿Quién soy yo para adelantarme a Jehová? Debe haber una razón para esto. Aprendí que las cosas buenas de la vida son bendiciones de Jehová, que no tienen nada que ver conmigo, pero las cosas malas sí son mi culpa. Aprendí que la educación no es importante a menos que venga de la organización. Aprendí a ser diferente y a estar orgulloso de ello, hasta el punto en el que me sentía especial en una forma retorcida. Desprecié gente externa a la organización. No estoy orgulloso de esto. Aprendí que en última instancia todo en la vida se trata de servir a la organización. Las actividades recreativas eran aceptables solo porque recargaban nuestras baterías para que pudiéramos servir a los intereses de la organización con más entusiasmo y energía. Aprendí que este es el peor momento de la historia de la humanidad y que todo es ahora más urgente que nunca a través de sus retorcidos datos e historias. Después me di cuenta que según ellos ahora estamos peor que antes. Claro, peor que terminar en el Coliseo romano o en algún momento durante las cruzadas o sufriendo de alguna terrible plaga del pasado. Pero me estoy desviando del tema. Aprendí que mi ropa debe hacerme mezclarme entre una multitud. Aprendí a carecer de personalidad, a nunca sobresalir y a nunca desviarme del mensaje, ya que este era lo más importante. Aprendí que el vello facial era permitido siempre y cuando se tratara de solo bigote, y que las orillas de este no debía de ir más allá de las comisuras de mi boca. Aprendí que los tatuajes eran malos. Aprendí que una hermana usando un bonito, grande y llamativo broche sobre la ropa en la plataforma era malo porque atraía atención innecesaria hacia ella. De hecho, escuché ese consejo desde la plataforma.
Aprendí que en el Salón del Reino una persona no debería poner su brazo alrededor de la persona con la que está saliendo, porque podría hacer que otra persona soltera se sintiera mal. Aprendí que la idea de casarse en sí misma es mala, a menos de que no haya otra alternativa para poder expresar los deseos sexuales, aunque podrías hacer más por la organización si no estuvieras casado. Aprendí que tener hijos en este mundo era probablemente una carga innecesaria, ya que si al final llegara hoy y llegara con persecución, esos niños no serían más que un estorbo. Aprendí a regocijarme hasta cierto punto cuando ocurría una catástrofe como un desastre natural, porque esta era una señal de los últimos días, y demostraba que nuestra deliberación estaba cerca. Aprendí que cuando me enterara de noticias que hablaban mal de los testigos de Jehová, tenía que ignorarlas, ya que no eran más que mentiras de Satanás. Eso sí, si las noticias eran positivas tenía que aceptarlas, pues demostraban lo maravillosa que es la organización. Aparentemente los medios de comunicación de Satanás solo mienten de un lado de la moneda, ya que de alguna manera también exaltan las virtudes de la organización. Aprendí que debía de ser amigo o asociarme solamente con personas que pensaran, sintieran y creyeran exactamente igual a mí. Nadie crea narcisistas tanto como los testigos de Jehová. Aprendí que desearle buena suerte a alguien era malo, así como decir salud después de un estornudo, ya que ambos casos tienen orígenes espiritistas. Aprendí a no decir igualmente cuando alguien me deseaba feliz Navidad cuando iba de compras. No podía responder feliz Navidad. Bueno, decir igualmente era básicamente decir feliz Navidad, por lo que aprendí a simplemente decir gracias. Esto es tan ridículo. Aprendí que el noviazgo era solo con el propósito de casarse, y que lo que en realidad importaba en la pareja era que ésta fuera espiritual, según su definición. Alguien que fuera a todas las reuniones, estudiara la revista La Atalaya y comentara en las reuniones. Aprendí que esas eran las cosas importantes en un matrimonio. Por otro lado, aprendí que el divorcio era solo aceptable por causa de adulterio. También se podía por causa de abuso severo, pero nada más. Si una pareja se divorciaba, pero no por causa de adulterio, ninguno de los dos estaba libre para volverse a casar, a menos de que alguno admitiera haber tenido sexo con alguien más, o si alguno se casara con alguien más en secreto. Solo así se habrían roto los votos matrimoniales originales. No cumplir con esto podía conducir a la expulsión. Aprendí que el Internet era peligroso. Me dijeron cosas tan ridículas como que si escribía la letra P en la barra del buscador, esto podría inundar mi computadora con pornografía. Alimentaron el miedo al Internet por muchos años. Después me enteré que ahora resulta que el Internet ya es bueno, siempre y cuando solo uses su versión del Internet, la de su sitio web oficial. De hecho, ahora que ellos ya tienen su sitio web, debes de usarlo y consumir todos los videos de propaganda que producen. Aprendí que los evangelistas de la televisión eran malignos. Claro, ahora que los testigos de Jehová tienen su propio canal de broadcasting, resulta que sí son buenos después de todo. Aprendí que los huesos de dinosaurio fueron puestos ahí por el diablo para desviar a quienes buscan la verdad y a quienes buscan a Dios, porque la Biblia no dice nada acerca de los dinosaurios. Y en este tema aprendí que la datación por carbono 14 estaba completamente equivocada, así como la evolución, ya que si es que venimos de los monos, entonces ¿cómo se explica que aún existen monos? Y así otras explicaciones erróneas y sesgadas para probar el punto que querían probar. En resumen, aprendí a ser un ser humano detestable, ignorante y sin empatía. Al final también me odiaba a mí mismo. Acabas de recibir una clase magistral sobre cómo controlar, manipular, dominar y destruir la vida de los demás. Incluso podrías empezar tu propia secta si quisieras, aunque no lo recomiendo. Creo que eventualmente empezarías a creer tus propias mentiras y manipulaciones y quedarías tan atrapado como las personas a las que victimizas. Esto es lo que ven los líderes de la Organización de los Testigos de Jehová hoy en día. En el siguiente episodio voy a hablar de cómo todo esto influyó especialmente en mi vida como testigo de Jehová, desde el momento en que mis padres empezaron a estudiar y hasta mi vida adulta y mi vida matrimonial. Te contaré cómo pasé de ser un joven testigo de Jehová en la década de los 80s y hasta el año 2008, cuando otro suceso extraño comenzó a cambiar toda mi vida. Esta vez el cambio sería para mejorar, y entonces mi vida tomó un rumbo saludable. Aprecio muchísimo que me escuches.
Si te gusta este contenido o crees que podría ser de ayuda para alguien, por favor suscríbete para que puedas escuchar cada episodio en el momento en el que se publica. Estoy publicando este podcast para que sea de ayuda a todo el que lo necesite, pero no va a ayudar a muchos si no se pasa la voz. No tengo una comunidad de creadores de podcast que me respalde. No tengo el carisma de Leah Remini que le permitió hacer una serie sobre cienciología. Solo soy alguien que vivió una vida de cierto modo y que quiere exponer esto por lo que literalmente millones de personas en el mundo están pasando. Hay más de 8 millones de testigos de Jehová y decenas de ex testigos de Jehová. Hay millones más que tienen familiares o amigos que son testigos de Jehová y probablemente estén preocupados por ellos. Comparte este podcast con todos ellos para que puedan saber de qué se trata todo esto. Y si no llega a tanto, tal vez ayude a alguien a no sentirse tan solo. Visita mi sitio web vidadetestigo.com si te gustaría hablar más acerca del tema o si tienes preguntas. Si estás buscando ayuda para entender o recuperarte de tu vida como testigo de Jehová, visita exjwhelp.com para obtener ayuda y fuentes de información profesionales en inglés. Y recuerda que algunos están luchando contra problemas de los que quizás no te des cuenta, así que dales el beneficio de la duda. Ama a los demás, no dañes y sé feliz.